Señor, porque tu palabra es nuestro alimento, Señor. Queremos, Señor, nutrirnos de tu palabra. Queremos, Señor, aprovechar este tiempo, Señor, para edificarnos mutuamente. Señor, queremos aprender más de ti, porque tú eres el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Señor, el Dios creador, el Dios eterno, Señor. Deberíamos tener una eternidad, Señor, contigo, para saber cómo eres tú y quién eres tú, Señor. Gracias porque nos has dado esa oportunidad, Señor, de estar eternamente contigo, Dios perfecto. Te bendecimos y te adoramos. Y queremos, Señor, escuchar a tu Santo Espíritu que nos dirija, que nos guíe, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Vamos a ver, seguimos con el libro de Isaías. Vamos a ver un poquito, porque desde el Génesis hasta el libro de Judas podemos encontrar la misericordia de Dios constantemente con su pueblo, con sus hijos, con las personas, con las criaturas, porque Él es misericordioso. Dice que la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. La misericordia trata al hombre como un ser miserable. Quiere decir que tiene el trato con el individuo, que ve al individuo como un ser lleno de miserias. La palabra misericordia es una palabra compuesta de miserias y cordia es corazón. Las miserias del corazón. Y el único que se compadece y recibe las miserias de nuestro corazón es Dios. Por eso dice que Él es misericordioso. Y la gracia lo toma como culpable. La gracia le hace sentirse culpable al ser humano. En la Biblia se destaca la misericordia de Dios como una disposición suya que beneficia al hombre pecador. En Génesis 32:10 vemos cuando Jacob se prepara para el encuentro con su hermano Esaú. ¿Recuerdan esa historia? La resumimos. Jacob y Esaú eran hermanos y Jacob tomó la primogenitura que le correspondía a Esaú. Y entonces, después de pasado un tiempo, de un montón de cosas que vivió, que tuvo que vivir Jacob, iba a reencontrarse con su hermano. Y lo leemos rápidamente, Génesis 32:10. Por eso decía que lo encontramos desde el primer libro hasta el último, encontramos la misericordia de Dios constantemente. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Amén. Sigue. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Está clamando, Jacob sabía cómo orar, ¿no? Ya conocía el carácter de Dios.
conocía la virtud de Dios. Y el carácter de Dios es misericordioso. La virtud de Dios es constante, Él es misericordioso siempre. Yo tomaba un ejemplo y decíamos con Bernabé que la misericordia de Dios es como un río que fluye, donde fluyen las aguas limpias, no un río contaminado, un río limpio, un río de aguas claras, frescas. Y si alguien está sediento y mira el río de lejos y dice, bueno, el río tiene que venir a mí a darme agua porque yo tengo sed. Eso no puede ser. Eso es contra naturaleza, ¿verdad? Si alguien tiene sed, tiene que ir al río, tomar un poco, en lo que sea, en su mano, en un recipiente y beber. Pero el río no dice "shh", y se esconde para que no bebamos, ¿verdad? Ni se guarda. El río sigue fluyendo constantemente. Así es la misericordia de Dios, está fluyendo constantemente. Cuando nosotros nos acercamos para tomar de esa misericordia, podemos alcanzarla porque está ahí, constantemente, siempre presente. Bendito y alabado sea el Señor. Y Jacob sabía esto y entonces ora para prepararse para encontrarse con su hermano. Y él dice, tu misericordia y tu verdad es para siempre. Yo sé que tú me vas a guardar por tu misericordia. ¿Y lo consiguió? ¿Qué dice la historia más adelante? Gracias a Dios que tenemos todo el relato con bastante detalle. Y dice que fue librado, ¿verdad? Que su hermano ya se le había pasado el enojo, ya se había calmado y le abrazó y lloró con él, ¿verdad? Y alcanzó la misericordia. ¿Quién transformó el corazón de Saúl? La misericordia de Dios. ¿Quién le puso compasión a Esaú para soportar el daño que le había hecho anteriormente su hermano? Esa es la misericordia restauradora de Dios. Vemos en Éxodo 15, 13, el cántico de Moisés y María. Era para cantar cuando pasaron el Mar Rojo. Éxodo 15. ¿15 o 15:3? Capítulo 15 de Éxodo, versículo 13. Acá, todo esto ustedes lo pueden leer porque es un cántico maravilloso que cantó Moisés y los hijos de Israel, este cántico a Jehová. Y entonces en el versículo 13 dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Cómo lo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto y lo hizo pasar con grandes prodigios y señales que se cuentan hasta la actualidad, hasta hoy? Con misericordia, ¿verdad? Amén. En el libro de los Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 18, vemos que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía, porque allí no tenían rey y se habían olvidado, las siguientes generaciones se habían olvidado de lo que Dios los había sacado con mano fuerte de Israel y la misericordia que Dios había hecho. Y entonces, ¿qué dice? Dios les enviaba jueces porque Dios era movido a misericordia por el gemido de su pueblo a causa de los enemigos. ¿Sí? Cuando el pueblo clamaba, ¿no? Gemían. Dice, ¿cómo era que sufrían bajo la potestad de los enemigos? ¿Verdad? Porque habían sido
siempre, ¿por qué les pasaba estas cosas? Estos juicios, ¿por qué venían? Siempre porque desobedecían a Dios, porque se apartaban del camino, porque no eran fieles, ¿sí? Esto es una consecuencia. En Éxodo 34:6, ya se los leo yo. El pacto renovado de Dios con Moisés cuando le da la segunda oportunidad para escribir los 10 mandamientos nuevamente sobre las tablas de piedra. Qué misericordia tiene el Señor, ¿verdad? Porque Dios mismo había escrito con su dedo, con caracteres legibles, estas tablas lisas, eran de piedra, preparadas, 2 tablas, y ya había escrito Dios 10 mandamientos. Eran mandatos para que el pueblo de Dios fuera un pueblo santo, consagrado a Dios, diferente de todos los demás pueblos. Y ya saben, recuerdan la historia que vino Moisés y se encontró con aquel panorama, ¿no? Que habían hecho un becerro, se habían hecho un ídolo, allí donde yo les contaba cuando la lección del fuego, que Aarón había dicho, me dieron el oro, lo tiré al fuego y salió un becerro. ¡Qué cosa, no! Tremenda. Vamos, algo tan infantil y algo, un argumento que no se sostiene. Pero Dios le dice a Moisés nuevamente, lija, forma nuevamente 2 tablas que yo voy a volver a escribir, porque Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, cuando vio aquella idolatría, el pueblo desenfrenado, entregado a la idolatría, ¿qué hizo? Rompió las tablas, sin medir las consecuencias. Estaba rompiendo lo que Dios le había dado, lo que Dios había escrito con su dedo. Pero Dios, que es grande en misericordia, ¿qué hizo? Le dio una nueva oportunidad y le dijo, bien, yo volveré a escribir los 10 mandamientos. Y así lo hizo. Esdras 3, 11 y 12. En el tiempo de Esdras ya habían sido llevados en la deportación, habían sido trasladados a Babilonia, había sido destruida la ciudad de Jerusalén, y vuelven y están poniendo los cimientos. Esdras capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice, cuando se colocaron los cimientos del templo, cantaban y alababan dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta segunda casa, lloraban en voz baja. ¿Qué dice tu Biblia? No, lloraban en alta voz. ¿Sí? Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Es decir, no eran moderados, no eran, ¿cómo se dice ahora la palabra cuando tiene que ser tolerantes? Que estaban gritando de alegría porque el motivo lo merecía, ¿verdad? Estaban poniendo los cimientos para formar nuevamente la ciudad de Dios, la Jerusalén. Pero esta gente no solamente lloraba de felicidad, gritaba en alta voz porque era algo maravilloso lo que
sino que cantaban y alababan dando gracias a Dios diciendo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Para siempre es su misericordia. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Miramos el Salmo 57, 10. Cuando David estaba huyendo de la persecución de Saúl y de los enemigos, él dice, Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Salmo 57, 10. versículo Porque grande 10. El 10. Sí. Cantaré de ti entre las naciones. porque grande Porque es hasta grande los es hasta cielos los tu cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Amén. Aleluya. Otra vez, porque grande hasta dónde y alta hasta dónde, hasta los cielos y hasta las nubes, más allá, es tu misericordia. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver cuántas veces en el libro de Isaías, porque estamos viendo qué cosa, ¿dónde? En el libro de Isaías. ¿Ven? Isaías 16:5. Aquí ya lo van a tener más fácil porque ya está puesto aquí. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia. Muy bien. Aquí está dando una profecía sobre Moab. Y Moab era descendiente de uno de los hijos de las hijas de Lot. ¿Verdad? Y entonces Dios está diciendo que aunque va a enviar su juicio, que eso es a mí lo que más me conmueve y lo que más me hace admirar a Dios, admirar la bondad de Dios. Que aunque vendrá un juicio, pero Él dice que aún así se dispondrá el trono en misericordia. Y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Dios siempre está buscando en medio de sus criaturas, en medio de la gente que ha creado la creación, está buscando gente que establezca juicio, ¿sí? Que busque el juicio de Dios y que busque la justicia de Dios. Porque Dios quiere establecer su trono, quiere establecer su reino. ¿Qué dijo Jesucristo cuando vino? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? El reino de los cielos está aquí con nosotros. Y Dios quiere establecer su trono aquí. Su trono está en los cielos, es inconmovible, inaccesible y está en luz inmarcesible, es decir, que es aquello, nadie puede llegar allí, ni la nave más sofisticada. Dios ya tiene su trono en los cielos, pero Él quiere establecer su trono de misericordia, de juicio y de justicia en la tierra. Amén. Él desea eso, establecerlo. ¿Y dónde se va a establecer el trono de justicia? En nuestros corazones. ¿Amén? En esta tierra. Porque nosotros somos tierra, ¿o no? Somos tierra. Amén. Sí, Señor. 33:2. Un poquito más adelante. Oh Jehová, ten misericordia
de nosotros. A ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en ti, en tiempo de la tribulación. Dice, Jehová traerá salvación. Y está hablando, acá recuerden que estábamos viendo el ministerio del profeta Isaías, y Isaías había sido levantado para ministrar al pueblo de Dios. Y dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Entonces, acá, este es un clamor que también lo hacemos nosotros hoy, ¿verdad? Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros. A ti esperamos. Tú eres nuestro Dios misericordioso. Y está diciendo, tú eres brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. ¿Vienen tiempos de tribulación? Hay momentos de dolor. Pero los hijos de Dios están exentos de eso. No, pero sí lo que tenemos seguridad de que siempre la misericordia de Dios va a estar con nosotros. Amén. Y en cuanto nosotros nos acerquemos al río de su misericordia que está fluyendo constantemente, podemos tomar de esa misericordia para nosotros. Y vamos a ser llenos de la misericordia de Dios. Él va a recibir todas nuestras miserias, las miserias de nuestro corazón. ¿Sí? Dios está dispuesto a hacerlo. Él solamente puede hacerlo. No hay nadie más apto que Dios para hacer estas cosas. El 49, 10. Seguimos en el mismo libro de Isaías. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¡Oh, qué bonita promesa! ¡Gloria al Señor! Y 13. Podemos seguir leyendo un poquito más, el 13 también. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Cantad alabanzas! ¡Oh cielos! ¿Pueden cantar los cielos? Y alégrate tierra. Si antes habíamos dicho que nosotros somos tierra, alégrate tierra. Nos alegramos. Y prorrumpir en alabanzas. También esto es un acto de fuerza, ¿no? No es una cosa, vayan sosegadamente, quietitos, no, prorrumpir, o sea, con fuerza. Y en alabanzas. Y dice, oh montes, porque Jehová, o sea, aún le pide a las montañas que clamen, que alaben, que exalten a Dios, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Qué hermoso, ¿no? Cuando hablábamos hace unos días de la consolación del Señor. Ha consolado a su pueblo. Perdón. Aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia.
Dice, ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Amén. ¡Aleluya! Dios tendrá misericordia de sus pobres. Bendito y alabado sea el Señor. Dios no nos quiere pobres. Cuidado, que Dios no quiere un pueblo pobre. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo, pero como prospera nuestra alma, ¿ven? Como prospera nuestra alma. Pero dice que el Señor es el único que tiene misericordia de los pobres. Bendito sea el Señor. Por favor, ¿quién puede leer este? 50 y... Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. Espera un poquito. El 7. ¿Has leído el 7? Sí. ¿Qué dice? Grandes misericordias. ¿Son pequeñas las misericordias de Dios? Grandes. Son grandes, abundantes, generosas. El 8, por favor. El 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. ¿Cómo acá vemos que es la misericordia? Eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Su misericordia es eterna. Y el 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aleluya. Aleluya. La misericordia de Dios, como yo decía anteriormente, no se aparta de nosotros, ¿verdad? No deja de fluir. Está fluyendo constantemente la misericordia de Dios. Son grandes, son eternas, son firmes y están vigentes para hoy, para nosotros. Amén. La misericordia de Dios y las misericordias de Dios. Porque dice, en el libro de Lamentaciones, que dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Son nuevas. Así que por esas nuevas misericordias que nosotros cada día tenemos posibilidad de presentarnos delante del Dios Santo. Amén. Que de otra manera no podríamos hacerlo. Vamos a ver el 60, 10, por favor. 55. Ay, pues verdad, nos hemos saltado el 55, gracias. Acá, este es mi favorito. Yo en esto me apoyo muchísimo y siempre lo proclamo y lo reclamo para mí. Porque dice, misericordia gratuita para algunos. Todos. He leído mal, perdón. Misericordia gratuita para todos. Por supuesto que es para todo el que cree. Y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Amén. ¿Qué hace una pregunta? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Gasta la gente el dinero en otra cosa que no sea pan y alimentos realmente básicos, importantes para la nutrición? ¿Gasta la gente el dinero? ¿O me lo parece a mí? ¿Gasta la gente el dinero en cosas que no aprovechan? ¿En cosa vana? Y pregunta Dios, ¿y vuestro trabajo
lo que no sacia? Dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no aprovechan? Y el esfuerzo de vuestro trabajo lo invierten en lo que no sacia, en lo que es vano. Y entonces dice el Señor, oídme atentamente. ¿Cómo hay que oír? Atentamente. Y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Por qué estamos nosotros gozando en este tiempo la misericordia de Dios? Porque hubo un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, llamado David. Y a este hombre Dios le prometió que de su descendencia, que nunca faltaría en el trono de David, rey, ¿verdad? Y que de su descendencia vendría el que hoy es nuestro rey, Jesucristo, ¿sí? Según la carne, Jesucristo nació de una descendiente del rey David. Fíjense ustedes cuántos años pasaron. Pero como Dios no se olvida, no tiene mala memoria como nosotros, y necesita una agenda para moverse, Él lo sabe todo. Y desde antes de la fundación de este mundo, porque Dios es Dios desde antes de que se fundara este mundo, desde antes de que Dios conformara el hábitat para ponernos a nosotros aquí en la tierra. Dios ya era Dios. Nosotros a veces no alcanza con nuestro cerebro, no alcanzamos a entender que Dios ya era Dios antes de que este mundo fuese ordenado y fuese puesto todo. Lo preparó Dios para nosotros, para ponernos a nosotros los seres humanos. Pero allí le había hecho una promesa a David. Y esa promesa, ese pacto es firme para siempre. Y esa misericordia que Dios tuvo con David sigue teniéndola hoy con nosotros. Porque Dios es firme, es estable, Él no cambia, Él no varía, Él es siempre el mismo. Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Por siempre, Él es el mismo. Y después esto ustedes lo leen en casa. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué cosa? Misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lamentablemente la gente se revela y le resiste a Dios cuando es tan sencillo humillarse, quebrantarse y pedirle perdón a Dios. Y Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre. Porque Él tiene misericordia. Y Él es, dice, amplio en perdonar. Él es generoso. O sea, no dice, bueno, ¿cuántas veces te voy a tener que perdonar, no? A ver, sí que hay veces que se cansa el Señor de nuestra rebeldía, de nuestra tozudez, pero Él siempre tiene misericordia. Y siempre nos está amando, nos está esperando con misericordia. Ahora sí vamos a sentar, ¿así? El 10. Por favor, que lo pueden. Está hablando de la futura gloria de Sion.
Extranjeros edificarán tus muros y sus reyes estarán a tu servicio, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Amén. Como un buen padre que es, nuestro Padre Dios nos castiga cuando no hacemos las cosas bien, ¿verdad? Cuando no nos portamos conforme a lo que Él nos ha indicado que hagamos. Pero Él dice, aunque te castigue, ¿qué dice? Aunque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. La buena voluntad de Dios. Qué bueno es, qué buena es la voluntad de Dios. Qué maravilloso es conocer la voluntad de Dios, que siempre es buena. Y Él tiene misericordia. Él lo ha prometido y Él es fiel. Vemos el 63, 7. De las misericordias de Jehová haré memorias, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Bendito sea el Señor. Dice acá la bondad de Jehová hacia Israel. Y acá esto lo podemos nosotros leer, memorizar, recordar, porque dice, de las misericordias de Jehová haré memoria. A veces los seres humanos tenemos tan buena memoria para recordar los fraudes que nos han hecho, las mentiras que nos han dicho, el daño que nos han hecho, los que nos deben, etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Verdad que hay gente que tiene muy buena memoria para estas cosas? Lamentablemente. ¿Qué nos dice el Señor que nosotros de qué tenemos que tener memoria? De las alabanzas de las alabanzas de Jehová. ¿Cuál tiene que ser nuestro idioma? Que siempre lo digo y lo diré, insistiré, hasta el día que me esté muriendo, diré, hay que alabar al Señor, hay que alabar al Señor. Amén. El idioma de los hijos de Dios, el idioma de los santos, el idioma de los redimidos es la alabanza. Amén. Y lamentablemente han hecho algunos una fusión y la queja avanza. Un ratito se quejan y un ratito alaban. Que Dios nos ayude. Que Dios me ayude a mí para cambiar mi vocabulario. Para esforzarme en hacer memoria de las alabanzas de Dios. Para recordar todo lo bueno que Él me da. Todos los favores, todos los beneficios que Él me da cada día, poder tenerme en pie, poder respirar, poder mirar el paisaje, las cosas, poder oír, poder hablar. ¿Cuántos beneficios tenemos? Dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. ¿Nos ha dado Dios antes de servirle? Sí, antes de conocerle ya nos dio. Porque dice que desde el vientre de nuestra madre, que Él ya nos vio, Él vio nuestro embrión, así es que Él ha estado ahí, ¿verdad? Favoreciéndonos todo lo que nos ha dado. Nosotros no podríamos pagarle a Dios todo lo que recibimos constantemente. Y dice, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, hacia la casa de Dios, hacia nosotros. Nosotros, esta promesa es para nosotros hoy. Y según la multitud de sus piedades. Bendito y alabado sea el Señor. Y Él nos dice que nosotros, ahora, ¿cuál es la característica nuestra?
la característica nuestra es que nosotros tenemos que ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. ¿Sí? ¿Dónde lo dice esto? ¿Dónde lo dice esto? En la carta que escribió Pablo a la segunda de Corintios, la segunda carta que escribió, en el capítulo 1, en el versículo 3. Dice que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y entonces vamos a ir a la parte que nos toca hoy a los gentiles que hemos sido injertados en el pueblo de Israel, que vamos a ir a Efesios 2. Efesios capítulo 2, y él dice que él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo es Dios? Abundante, generoso, rico, grandes son sus misericordias, eternas son sus misericordias. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. ¿Qué decía al principio? Que la misericordia y la gracia son sentimientos, aspectos de la compasión de Dios, ¿verdad? De la compasión de Dios. Y la gracia es la misericordia de Dios hecha hombre en Jesucristo. La gracia es Jesucristo mismo, es que se dio en rescate por nosotros. Esa es la gracia, el favor más grande, el regalo más grande que Dios nos ha dado, que Dios pudiera dar a la humanidad. Y dice que juntamente con Él nos resucitó. No nos salvamos porque somos buenos, ni por las buenas obras que hagamos somos salvos, no por las justicias que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia de Dios, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora sí, siendo regenerados, justificados y dejando que el Espíritu nos transforme y siga cada día la transformación que ha comenzado conforme a su voluntad, ahora sí debemos ocuparnos, podemos y debemos ocuparnos de buenas obras, porque damos la gloria a Dios a quien corresponde. Entonces, estas cosas son buenas, útiles y provechosas a los hombres, ¿sí? Es decir, mucha gente cree que porque hace buenas obras ya es buena gente, ya son buenas personas y ya se merecen el cielo. Y Dios ha determinado ya la forma de entrar al cielo. Hay una sola forma de entrar al cielo y una sola puerta y un solo camino y una sola verdad, y la vida
Jesucristo el Señor. No hay otra posibilidad, no hay otra alternativa, no hay otra opción. Jesucristo el Señor. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, reconocemos que Él es el Salvador, nos dejamos redimir, nos dejamos transformar. Entonces, sí, el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones nos impulsa a hacer buenas obras, ¿sí? A amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a bendecirle como nos gusta que nos bendigan a nosotros, a tratarles como nos gusta que nos traten a nosotros, a no hacer a otros lo que no nos gusta que nos hagan, ¿sí? Amén. Amén. ¿Y encontraste Segunda de Corintios? Segunda de Corintios 1:3. ¿Lo leo? Sí, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aún en Judas, Dios habla de que tengamos cuidado con los inmorales y dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus cuerpos. Es decir, Dios nos ama, Dios tiene misericordia, Dios nos libera y nos perdona. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros reconocemos que necesitamos ser perdonados, que necesitamos ser liberados, que necesitamos un Salvador. Es entonces cuando nos acercamos al río a beber, entonces es cuando disfrutamos de la misericordia de Dios. Es cuando bebemos del agua fresca, cuando bebemos el agua que nunca más nos dejará tener sed. Amén. Amén. Bendecimos al Señor. Amén. Señor, gracias Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias.